Esta es mi última charla. Me da mucha pena irme. He estado muy a gusto aquí. En fin, vamos a hablar un poco siguiendo el argumento de lo que hablábamos ayer, ¿no? De la limitación que supone para nosotros confirmar aquello que hemos visto con resonancia. Y esto es un problema que se me planteó hace ya años. He intentado convencer a los patólogos, por supuesto. El gold estándar para mí, ahora lo veréis, como comenté ayer, es la large format, el macroformato, pero ya sabéis que esto tiene problemas, después lo podemos comentar si queréis. Si uno no tiene macroformato, pues vamos a ver cómo se puede hacer para intentar confirmar aquello que hemos visto en la resonancia con el patólogo. Empezamos con un caso, siempre empiezo con este caso, que yo creo que es un eye opener, ¿no? O sea, abre los ojos, no a los que estamos aquí, porque la gran mayoría de los que estamos aquí ya nos ha pasado esto y sabemos lo que es, ¿no? Miren este cáncer aquí, bueno, se ve muy bien. Uno diría que, bueno, puede haber, sí, puede haber focos o puede no haberlos. Aquí tenemos la ecografía, esto fue un ER2, curiosamente, un ER2 pequeñito, lo pillamos a tiempo, ¿no? Aquí está el nodulito. Esto es una resonancia de vida real, es decir, es una resonancia donde la paciente se ha movido, donde es difícil revisar en la sustracción si hay más nódulos o no hay más nódulos. El caso es que a mí se me antojó que aquí habían 2 nódulos y después este sería la imagen nativa, y después de darle 20 vueltas a la resonancia acabé por decidir que había un nódulo aquí y otro nódulo aquí, y este era el nódulo índice. El hecho de que esto estuviera distribuido de una manera segmentaria, como hablábamos ayer, me hizo sospechar que probablemente estaba ante una multifocalidad que había que perseguir. Esta paciente no se podía volver a meter en el resonador para biopsia porque era muy obesa. Entonces eché mano de la imaginación, le puse unas ausinas, hice como una especie de tabla cartográfica, revisando la resonancia muy exhaustivamente, y llegué a la conclusión, bueno, pues entre esta y esta ausina está una lesión y la otra, y al final pues encontré, pues fíjense que son lesiones que en un second look inmediato no encuentras. Es difícil a veces, ¿no? Porque además no es que estén distribuidas una al lado de la otra, están de una manera muy triangular, es complicado. Bueno, al final las encontré. Una está aquí el tumor índice, y la otra estaba aquí, y aquí el tumor índice no está incluido en la imagen. ¿Qué es lo que se hace? Y aquí es donde vamos. ¿Cómo marcamos esto? ¿Cómo le presentamos el mapa cartográfico al cirujano? Marqué las lesiones con clip. ¿Por qué no las biopsié? Pues por lo que decíamos ayer. ¿Para qué las voy a biopsiar? Si me salga lo que me salga, yo voy a seguir pensando que hay que quitarlas. Ese es el tema. Entonces, uno tiene que saber hacer un balance entre el tipo de cirugía de más que está infligiendo a la paciente y la sospecha. Es decir, uno no puede pretender quitar todas las lesiones adicionales que ve en una resonancia haciendo triple cirugía, eso no puede ser. Pero de alguna manera hay veces que, bueno, pues hay que sentarse con el cirujano y decir, mira, a mí esto me preocupa, hay que quitarlo. Bueno, entonces, estuvimos de acuerdo en el comité en que había que quitarlo. Esta fue la lesión número 1. ¿Cómo compruebo yo? Esto lo comentaba hace un ratito con una radióloga de Perú. ¿Cómo compruebo yo que lo que yo he marcado con ecografía se corresponde a lo que yo he visto en resonancia? Pues muy sencillo, lo fácil es poner un clip de hidrogel, por lo menos un clip que se vea en resonancia, y el clip que mejor se ve en resonancia es el de hidrogel. Entonces, como tiene esa capa de hidrogel que brilla en T1, a quien use FATSAT lo verá incluso mejor que yo, pues aquí tenemos la lesión 1, que sería esta, aquí el tumor índice, y aquí la lesión 2, que sería esta, y aquí el tumor índice. Entonces, bueno, de alguna manera me quedé tranquila con que esto era lo que había. Paso siguiente. Estoy ya tranquila de que esto se corresponde, el clip, esto es la correlación con la mamografía,
Y esto es la correlación con la resonancia. ¿Por qué necesito la correlación con la mamografía? Pues porque le vamos a hacer una radiografía a la pieza quirúrgica, lógicamente. El paso siguiente de la vía de la resonancia que hablábamos ayer. Marcamos con SNOL, que es el agregado que migra al ganglio centinela, y con ROLL, que es el macroagregado que se queda en el sitio. Tiene una albúmina de alto peso molecular que no migra al ganglio centinela, con lo cual el cirujano con la gamma cámara puede diferenciar la parte del centinela y la parte de las lesiones. Bien, aquí está el ROLL, el artefacto que produce al inyectarlo al lado del clip, y aquí está la pieza quirúrgica. Entonces uno tiene que confirmar que efectivamente están los dos clips que hemos puesto y el tumor índice. Aquí parece que esté tocando bordes, pero no estaba tocando bordes el tumor. Y aquí está la pieza quirúrgica que tiene el patólogo en su mano, es decir, cuando ya no la tienes con... Aquí esto lo copiamos del doctor Tibor Todt, esta estructura metálica, que realmente es de metacrilato con una pintura metálica para ver la forma, yo creo, supongo que muchos de ustedes también lo tienen, un poco para orientar, nos viene muy bien para orientar la pieza respecto a cómo el cirujano ha operado a la paciente. Aquí está ya los clips, los 3 clips, la seda, el clip areolar, y esto sería la correlación entre la mamografía y la pieza quirúrgica. ¿Por qué decía yo ayer que lo más importante para correlacionar es saberse el caso bien? Si uno no sabe el caso, no conoce el caso y tiene que darle al cirujano el ok, se encuentra que no sabe cuántos clips, pero por qué hay aquí 2 clips y qué es lo que hay que buscar y por qué y cómo. Entonces hay que estudiarse el caso para el día de la correlación intraoperatoria, saber qué es lo que hay que ver, y hay que saberse el caso para el día de la correlación radiopatológica, porque ese es otro día, decirle al patólogo, mira, aquí en esta loncha, esto es lo que tienes que ir a por esta y a por esta, porque aquí es una amalgama de lonchas que uno no sabe muy bien qué es lo que tiene que buscar, ¿de acuerdo? Bien, y aquí viene lo interesante, el patólogo dice, no hay áreas sospechosas identificadas en relación con los clips, pero se hace un muestreo representativo. ¿Esto qué quiere decir? Y al final salió tres infiltrantes de 12, 4 y 5. Los 2 lesiones adicionales eran 3 infiltrantes. Al final fue un ER2 negativo. Pensábamos que era positivo inicialmente. En cualquier caso, lo importante de este tema es que si no le hubiéramos dicho nada al patólogo, el patólogo nunca hubiera visto esos 2 tumores. Si el patólogo no ve esos 2 tumores, publican el trabajo y dicen, la resonancia ve demasiadas cosas que después no se confirman. Por ese motivo es muy importante, aunque sea una mastectomía, me da igual, aunque no cambie la cirugía, o aunque realmente hay que hacer la correlación, porque hay que confirmar que efectivamente lo que hemos visto es lo que ve el patólogo. ¿De acuerdo? Muy bien. Y como dice el doctor Tibor Todt, la resonancia es la última oportunidad que yo tengo para corregir mis errores. Y eso es lo que queremos que el patólogo vea. Queremos que el patólogo, por supuesto, no se asuste, pero queremos que el patólogo sea nuestro amigo y nuestro colaborador y entienda que es muy importante para su reporte, su último informe, que colaboremos con él y le orientemos hacia dónde van las cosas. Y esto creo que es fundamental. Es decir, este es el tema. La resonancia proporciona, esto está todo escrito todos son frases sacadas de muchos artículos que revisé para esta charla en su día, que está escrito por patólogos. La resonancia proporciona una descripción tridimensional de la multifocalidad, extensión y proximidad a referencias anatómicas, véase pezón, piel, músculo. Las patrones, como decía ayer la doctora Garza, del in situ,
se parecen mucho a los patrones de crecimiento en sus estadios más iniciales. Es decir, el in situ nos está diciendo cómo está creciendo el tumor a lo largo del lobulillo anatómico. Y aquí viene la cosa. La concordancia limitada de la resonancia con los informes de los patólogos ha creado una controversia sobre su uso en el entorno preoperatorio o pretratamiento. Y sigo. Este cirujano habla en el Journal of Clinical Oncology, habla de, fíjate tú, la resonancia, por mucho que muy bonita que esté, realmente no nos ayuda, porque incluso hay cosas que la resonancia no va a llegar a ver, porque además, por muy bonita y detallada que sea, no va a mejorar los outcomes de los pacientes. Y bueno, pues una más de estos artículos, ya no quiero decir ninguna palabrota, pero son artículos, es que no aportan nada, lo único es que han creado una cultura antirresonancia que lo que está haciendo es que, como se dice en inglés, están tirando el agua con el niño dentro. El agua del baño con el niño dentro. Es decir, están desaprovechando toda esa información maravillosa que nos da la resonancia. Aquí viene lo bonito. De repente me encuentro con esta carta, que yo, bueno, de vez en cuando, como todos nosotros, vamos mirando la literatura, veo esta carta y dice la carta, a lo mejor es que los cirujanos se creen que porque no han sido capaces de mejorar sus outcomes, pueden permitirse el lujo de dispensar o de prescindir con el coste, la inconveniencia y algunas veces los retrasos que se asocian con resonancia magnética. Es decir, esta carta, respecto a ese artículo del cirujano, la carta está firmada por una cirujana de mama, ojo, no una radióloga, una cirujana de mama. Los bordes quirúrgicos siguen siendo un problema para los cirujanos, dice la radióloga, la cirujana. Dice, desde los primeros estudios de conservación de la mama, definir un borde negativo ha sido una entelequia. O sea, se han publicado millones y millones y millones de artículos diciendo a cuántos milímetros. ¿Por qué no hay una relación entre esa información, entre los milímetros al borde y las recidivas? Porque no se está haciendo bien, porque no están representando la tridimensionalidad del tumor, porque no están reportando toda la multifocalidad que realmente existe. Y en esto consiste mi charla. Es decir, la discordancia entre la definición patológica de bordes negativos y el riesgo de recurrencia destaca el débil vínculo en la empresa de conservar la mama. Las técnicas patológicas, básicamente no modificadas desde hace 1000 años, desde la era dominada por los cánceres palpables, ya estamos en la era de los cánceres no palpables, ya estamos en la era del screening, pero eso los patólogos no se han enterado, ¿de acuerdo? Porque es así como ellos manejan la pieza, palpando, cuando estamos hablando de componente intraductal extenso que mide milímetros, son hilos de tumor, muy, muy, muy finos, no palpables, ¿de acuerdo? Entonces yo estuve mirando esta carta, yo la recomiendo que la lean con tranquilidad porque es una carta muy densa, como pueden ver por los párrafos, hay que leerla un par de veces está muy bien porque ella misma dice, pero ¿cómo podemos decir que no nos sirve la resonancia si no hemos sido capaces de solucionar el problema de los bordes quirúrgicos? Esta es la doctora Elizabeth Peralta. Miré y no había vuelto a publicar más cosas. Pero lo firmaba el doctor Lee Tucker y ahí estuve yo haciendo investigación en plan Sherlock Holmes y me encontré con que el doctor Tucker había publicado en este maravilloso, me encanta a mí, todas estos, es una publicación, vamos, es toda un grupo de artículos, que era el doctor Todd, precisamente el doctor Tibor Todd, por si no lo saben, el patólogo del doctor Tabar, yo creo que todo el mundo conoce al doctor Tibor Todd. Él había trabajado como editor
en este grupo de artículos, me encantó, aquí está. Y bueno, de uno de los artículos encontré, el único gold estándar es este, y como veíamos ayer, es el único que nos va a representar perfectamente la tridimensionalidad del tumor y por ende es el único que nos va a dar la razón, es el único que puede confirmar lo que nosotros estamos viendo en resonancia. El problema es que valen $70.000 el sistema de microtomo, porque esto es toda la pieza quirúrgica de la cirugía conservadora en bloque, se mete en parafina, como se puede ver aquí, se mete toda la pieza en parafina, pero claro, y esto se corta con un microtomo especial más grande, por eso se dice large format. Y esto, bueno, pues se tiñe y se pasa a microscopio y entonces, claro, ver los bordes es mucho más fácil así, es mucho más exacto y correlacionar la información con lo que hemos dicho nosotros también. Ese es el tema, este es el tema. Porque las técnicas convencionales vienen, como decíamos, de la era de los cánceres palpables. Y la técnica actual ya sabemos que son pequeños trocitos de 2x5x2 en un área, mientras que nosotros vemos, como decíamos ayer, hablando de los biomarcadores, todo el órgano completo, por arriba, visto desde arriba, desde el lado, desde sagital, desde coronal, desde caudal. Ellos solo ven un trocito palpable o no palpable. Se fragmenta el espécimen quirúrgico y la interrelación entre las diferentes estructuras cancerosas, el componente intraductal, el pequeño foco multifocal a 3 centímetros, el otro, se destruye. Y va y resulta que el radiólogo tiene muchos falsos positivos. Yo estoy convencida que una gran mayoría de esos falsos positivos que se nos han atribuido en la literatura de principios de los años 2000, de hace 10, 15 años, incluso hace poco, son falsos, es decir, son falsos positivos, son verdaderos positivos. Lo que pasa es que no se han buscado. Ese es el tema. ¿Cómo podemos buscar eso en la era, en ausencia de la histología de gran formato? Pues aquí es un poco lo que quiero comentar hoy. Además, si uno no tiene reacción desmoplásica, por ejemplo, no es un luminal A, que suele tener reacción desmoplásica, o tiene un patrón infiltrativo, que hay veces que los lobulillares no se palpan, aunque sí que se palpan, pero hay veces que no se palpan también, el patólogo no lo va a palpar, es así, es nuestra limitación. Esto es la técnica convencional, se fragmenta toda la pieza y se pierde la relación entre las estructuras. Y además, si hablamos de in situ, sabemos todos, como decía ayer la doctora Garza, que el in situ no es estandarizado, no está estandarizado. Ellos realmente nunca se mojan con las medidas. In situ extenso, pero nunca dicen 15, 20, 28, 72 milímetros. Raras veces. Y cuando lo hacen es porque juntan las slides y dicen, pero es un cálculo muy grosero. Mientras que nosotros con una resolución de 2 milímetros tenemos un margen de error muy, muy inferior al que ellos tienen. Además, ya dicen algunos autores que este método cumulativo de añadir slides tiene un margen de error, fijaos, de hasta un 72%. Y además, raramente los patólogos correlacionan los hallazgos histopatológicos con nuestra resonancia. Esto también forma parte de una cultura que tenemos que cambiar. Tenemos que cambiar esa cultura de que ellos por su parte y nosotros por la nuestra. No, por eso dije que la última fase de toda la vía de la resonancia preoperatoria consiste en sentarnos con el patólogo, en que él venga a buscarnos. Y le tenemos que dar facilidades, hay que darle facilidades, decirle, mira, tengo libre cuando quieras y vayas a procesar esta pieza, llámame a mí, que yo estaré allí y haremos las radiografías de la pieza y nos sentaremos, veremos las imágenes de la resonancia y correlacionaremos. Y además, es verdad que yo no he encontrado, es decir, a mí me gustaría algún día tener tiempo para escribir esto que yo les cuento hoy. Yo no he encontrado literatura que realmente cuestione las limitaciones de las técnicas anatomopatológicas que son nuestro gold estándar o que actúen
como gold standard, excepto este grupo de artículos que les he comentado, del doctor Todd y el doctor Tucker, sobre todo el artículo del doctor Tucker es espectacular. Y aquí en el artículo del doctor Tucker viene esto, que yo creo que define claramente cuál es la situación. La inspección macroscópica y la palpación carecen de la suficiente sensibilidad para guiar la detección de neoplasias no palpables. Los patólogos carecen de la totalidad de los datos de la imagen a la hora de procesar las piezas quirúrgicas. La integridad tridimensional de la pieza quirúrgica se pierde al seccionar y elegir áreas para el análisis microscópico. La falta de estandarización de los métodos para medir la extensión del in situ, la multifocalidad y los márgenes es un hecho. Y hay una correlación subóptima entre la anatomía patológica y los estudios de imagen prequirúrgicos. Yo creo que en esto estamos todo el mundo de acuerdo. Simplemente es que hay que presentárselo al patólogo de una manera nice, para que no se enfade, y hay que empezar a trabajar con ellos. Ese es el tema. Porque además, decía en el artículo también del doctor Tucker, en una pieza de 8 centímetros típica, al final, en la anatomía patológica convencional, solo se analiza el 16% de los márgenes. Solo el 16%. Y ahora seguiremos con el tema de los márgenes. Por ejemplo, ¿por qué? No lo voy a leer todo, pero dice aquí en el artículo del doctor Tucker, es al que me refiero. ¿Por qué resulta que hay recidivas en cirugía conservadora después de márgenes negativos? Porque no se ha medido bien el margen. Claro, lógicamente, el punto de error está en la medida de ese margen. O la cosa opuesta, ¿por qué el carcinoma está presente en reintervenciones después de excisiones con márgenes negativos? Es decir, hay un margen negativo y por lo que sea el cirujano dice no, vamos a hacer una rescisión y encuentran un montón de cáncer. ¿Pero esto qué es? ¿Por qué? Y así sigue todo, no lo voy a leer, pero es muy interesante. Es decir, es como decía Javier en un artículo que le había cambiado, el del Ferris Hall, le había cambiado, pues a mí este artículo me cambió la vida. Yo ya lo sospechaba, pero al leer este artículo dije, es que tiene toda la razón del mundo. Yo llegué a un momento en que pensé que yo estaba loca, de verdad. Yo pensaba, ¿será que estoy paranoica? Pero realmente vi que cuando un patólogo me está diciendo lo que yo estoy pensando, algo de razón puedo que tenga, ¿no? Entonces, los últimos 30 años hay una información contradictoria sobre el riesgo de la... Claro, no hay una relación entre márgenes y riesgos de recidiva. Y es un poco todo lo mismo, ¿no? Hay mucha limitación. Y simplemente esto, hay una comparativa en ese artículo donde compara... Yo he hecho una tabla, como a mí me gusta revisar literatura, he hecho una tabla, en el artículo de Tucker compara, por ejemplo, la anatomía patológica convencional y la large format. Bueno, pues en este artículo del 2012 se dice que solo se captura el 70% del volumen tumoral. Fijaos, se están dejando tumor por analizar. En el artículo de Tucker hacen una comparativa muy interesante entre large format y conventional pathology. Y entonces dice que en el borde, en large format, lógicamente se ve todo el borde, el 100%, y en la anatomía patológica convencional solo un 16 a un 32%. Y aquí está la tabla. Entonces comparan, por ejemplo, anatomía patológica convencional con large format, tasa de reintervenciones es 32% versus 12%, y sin embargo la tasa de cirugía conservadora se mantiene. Es decir, que manteniendo la tasa de cirugía conservadora facilitas que haya menos reintervenciones, porque lo ves mucho mejor. Eso es así, eso es así. Después, en el año 2012, también este autor dice que hay hallazgos inesperados en el 26% de large format comparado con conventional pathology, con la anatomía patológica convencional, o que la medida es mucho más certera con el large block, el 100% versus 63%, o en el in situ también hay unas grandes diferencias, lógicamente. Y como decíamos ayer, esto es el pathway preoperativo que hay, o preoperatorio que hay que mantener. Esta es la última estación
este es el último paso, que no es menos importante por ser el último que el resto de todos, porque esta es la traca final, este es donde realmente se va a confirmar todo aquello que hemos estado trabajando tan así, vamos, de una manera muy intensiva, ¿no?, para que la paciente llegara a la cirugía con el mejor mapa posible. Nosotros revisé en el año 2014 lo que hacíamos, y de esto es cirugía conservadora 71%, mastectomía 21%, correlación peroperatoria hacíamos en el 75% de las cirugías conservadoras. Costó, porque a los cirujanos no les hacía mucha gracia perder el tiempo con las radiografías de las piezas. Y después, posoperatorias, en el 24% hacíamos correlación con el patólogo, que tampoco es tanto. A ver, en un año 16 tampoco me parece que sean tantas, tampoco es como para perder horas y horas y horas. Y después es verdad que en las mastectomías también hacíamos correlación, sobre todo neoadyuvancias, sobre todo aquellos datos que nos interesaba correlacionar. Pero, sin embargo, como ayer decíamos, todavía tenemos problemas con el componente intraductal extenso, porque no acabamos de... Es difícil correlacionarlo. Ahora con la tomosíntesis yo creo que hemos ganado bastante, porque es verdad que en la tomo nos está ayudando mucho a ver ese componente intraductal en la pieza quirúrgica. Seguimos teniendo problemas con las medidas del in situ, y mira que les insistimos, por favor, decidnos las medidas exactas. Ya hay veces que no se ve, hay veces, yo creo que todo el mundo tiene casos donde el patólogo no ha encontrado el tumor, aunque hay una biopsia que habla de un tumor, pero bueno. En cualquier caso, ¿por qué no hemos convencido a la comunidad? Bueno, los radiólogos dicen, mira, a mí la resonancia me complica la vida mucho, yo estoy muy bien con la mamografía y la ecografía, a mí no me saques de ahí, que yo no quiero complicarme la vida. El patólogo, no tengo tiempo para ir a correlacionar esto. Yo toda la vida lo he hecho a mano, palpando, a mí no me pidas que ahora pierda una hora y corriendo de un lado al otro del hospital, y no te quiero contar ya en el caso de que uno trabaje en un gabinete y el patólogo esté en otro edificio. O los cirujanos y los oncólogos, sobre todo los cirujanos. Mira, yo con la radioterapia me apaño fenomenal, tampoco hay tantas recidivas, oye, tampoco hay tantas. Y ahora yo le doy la vuelta a esto. La radioterapia lo cura todo, ¿y por qué no damos menos radioterapia cuando solo vemos tumores unifocales que no tienen multifocalidad? Estamos sobretratando a las mujeres. Bueno, pues que sepan que hay un estudio en marcha en Australia, y tengo el honor de conocer al principal investigador, es un cirujano encantador de Melbourne, y ya lleva casi 150 pacientes incluidas en el estudio, y lo que hacen es paciente de buen pronóstico, luminalesa, de una cierta edad, a partir de creo que son 50 y tantos o 60 años, con tumores unifocales por resonancia, se les da la posibilidad de no tener radioterapia. Porque realmente en el estudio que se hizo para demostrar que la cirugía conservadora más radioterapia era igual de buena que la mastectomía, hubo un grupo de pacientes que no llevaron radioterapia y no recidivaron, porque esas son las del tumor unifocal, que son, tumores pequeños, tumores poco agresivos. ¿Por qué estamos matando moscas a cañonazos y dando radioterapia a estas pacientes? Vamos a utilizar la resonancia para guiar no solo la cirugía, sino también la radioterapia. Ese es un poco el tema. Y aquí lo tiene muy claro la doctora Kuru en este artículo que ya hemos sacado varias veces, porque ella sí que utiliza la resonancia para guiar la cirugía. Es lo que debe ser. Es un artículo que está muy bien, y como contaba ayer Magali, en pacientes que tienen in situ, tiene una tasa de mastectomía de un 8%, que es espectacular. No hay diferencias con respecto a los que no tienen in situ, y tienen unas tasas de reintervención muy buenas, muy, muy buenas, teniendo en cuenta la altísima tasa de cirugía conservadora. Es así como se tienen que hacer las cosas. Este debe ser nuestro gold estándar, intentar llegar a lo que ella hace. También tenemos datos del estudio MIPA, que es
un estudio que como no es un trial randomizado, es no randomizado. Hay un grupo de pacientes sin y con radioterapia. Aquí andamos nosotros en España junto con la doctora Marina Álvarez. Casi todos estamos en Europa, aquí hay también en Australia. Bueno, lo que se hace es que hasta hace un año teníamos 2.000, ahora tenemos casi como 4.000 y pico, pero no me dejan sacar las cifras de ahora, por motivos de publicaciones y cosas de esas. Pero el caso es que la tasa de reintervención por bordes positivos está alrededor de 8,3% en pacientes con resonancia y 13%, y esto es estadísticamente significativo. Aproximadamente el grupo de mujeres está 50-50, o sea que son 50% con, 50% sin. Y es así, es decir, en aquellos centros donde las cosas se hacen bien, donde se hace no es que todo el mundo haga correlación radiopatológica, pero por lo menos cuida mucho que la multifocalidad se documente, que se haga la biopsia, que se marque bien, que el cirujano sepa dónde tiene que ir a operar. Cuando las cosas se hacen bien, los datos son muy buenos, es lo que hablábamos ayer. Hay una literatura en contra de la resonancia que no tiene en cuenta no tiene en cuenta todos aquellos pasos que hay que seguir para hacerlo bien. Y además, si no utilizamos la resonancia, estamos perdiendo todo este tipo de información que, como veíamos ayer también, es muy valiosa. Y como ha dicho el doctor Helbig esta mañana, y como dije yo ayer con respecto a la difusión, es pronóstica y también predictiva. En suma, los métodos de anatomía patológica convencional están desfasados. Lo podéis decir así con estas palabras, desfasados. No son reproducibles y son muy poco exactos. Eso es así. Yo creo que nadie se va a echar las manos a la cabeza si lo comentéis. Los patólogos tienen que cambiar su cultura y empezar a tener en cuenta nuestro informe. Hay que facilitarles diagramas, imágenes, lo que queráis, para que ellos vean lo que tienen que buscar. Porque el objetivo es aproximarnos a la idea del large format. Y si no lo podemos hacer, yo tampoco lo puedo hacer, porque además cuesta dinero y por lo que me dijo el doctor Todd, el microtomo este especial ya ni se fabrica. O sea que, pero en cualquier caso yo creo que hay que reavivar este concepto otra vez, intentar que todo el mundo vayamos a esto. Y si no lo tenemos, pues bueno, hay que sentarse con el patólogo. Entonces, ante la pregunta de ¿es la anatomía patológica siempre el gold estándar? Yo digo, no, pero la anatomía patológica hecha con large format, sí. Esa es un poco la intención. Y antes de pasar a los casos, quería invitaros y recordaos que en Eusobi nos reunimos en septiembre en Berlín, los días 22 y 23, 2 días antes es el curso de resonancia que hacemos todos los años, y además es ahí donde vamos a hacer la reunión del Club de la Difusión. Es simplemente para animaros. Yo soy muy feliz porque siempre hay mucho amigo latinoamericano que viene. Todos los años venís muchos, no me acuerdo ahora en este momento, pero estamos hablando a lo mejor de 30, 50, depende. Yo sé que es muy costoso y que las cosas económicamente no están muy bollantes, pero realmente os animo porque yo creo que es un congreso que es muy ameno y además hay cosas tanto básicas como más avanzadas. En fin, vamos a ver algunos casos. Tenemos como unos 20 minutos para ver casos, o me recortáis el tiempo. Vamos bien, ¿verdad? Vale. Vamos a ver un poco cómo lo hacemos. Este es otro caso que me encanta. Este caso me encanta. Este caso es el típico caso. Mama grasa. Mama grasa, ¿tú le harías resonancia? No, yo no, porque tiene una mama grasa. Vale, muy bien. Mama grasa, aquí se ve el tumor. Fijaos, un in situ de bajo grado. Perdón, un infiltrante, un invasivo que decís vosotros, de bajo grado. Se hace la resonancia y aquí viene la sorpresa. Esta mama grasa tiene aquí una captación ¿de qué tipo? No masa, ¿verdad? Y esto huele, ¿a qué huele? Efectivamente. Y concretamente, ¿a qué histología?
in situ asociado, lógicamente. Entonces, realmente uno se va a las imágenes sagitales y bueno, tienes ahí, era como una especie de sábana, era como una especie de capita de in situ, era una distribución un poco extraña, ¿no? Pero bueno, vas viendo las imágenes, aquí, esto de aquí, aquí, es una lesión no masa un poquito compleja, pero bueno, más o menos se ve. Las lesiones son, bueno, ¿cómo la llamaríais? Esta lesión adicional es multicéntrica, multifocal por extensión a CAP o multifocal por extensión, con componente intraductal extenso. Bueno, ya lo hemos dicho, ¿no? Es un componente intraductal extenso que además, más difícil de ver el lóbulo anatómico aquí, pero bueno, digamos que están cerca y el hecho de que estén cerca ya hace que sean sospechosos. Y ahora vuelvo a esta radiografía, de alta calidad, por cierto. ¿Dónde está? ¿Alguien la ve? Ahí. No, no está ahí. No se ve. En la resonancia. En la mamografía no está, en la resonancia sí que está. No está, realmente no estaba ahí. ¿De acuerdo? Bien. Mamografía negativa, porque esto de aquí no era en la oblicua y esto se desmontaba, o sea, realmente no es. Es que, ¿puedo coger este de aquí? Aquí está pegado. Es que, no está encendido. ¿Me oís? Sí, es que así veo mejor las imágenes. Aquí, realmente esto estaba en la parte externa, o sea que tenemos que buscar aquí. Y ahí no hay nada, es que no hay nada, realmente no había nada. Era la ecografía, por supuesto, tampoco dijo nada. ¿Qué hacemos? ¿Qué hacemos? Biopsia por RM, por eso es importante tener la biopsia por RM. Porque además es que es difícil también orientar al cirujano si no haces la biopsia, es difícil. La única cosa que uno podría hacer, y eso yo lo digo, es poner clips guiado por resonancia, que para eso no hace falta tener, pero uno tiene que tener por lo menos la pala fenestrada para poder. Esa es la única opción, es decir, voy a ponerle dos clips al cirujano y decirle, pues mira, de aquí a aquí todo fuera, y después hay que hacer la radiografía de la pieza, etcétera, etcétera. Bien, biopsiamos y sale un in situ de alto grado con carcinoma lobulillar además. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Hay que asegurarse de que efectivamente hemos biopsiado y el clip que hemos dejado tras la biopsia, que ya sabéis que hay veces que migran los clips, hay que asegurarse de que efectivamente está bien puesto. Entonces le hacemos ¿cómo se correlacionan las imágenes con la pieza preoperatoria? ¿Qué hacemos? Una secuencia T2. Si haces una mamo, no sabes muy bien si es lo que tú has visto en resonancia, porque como el hallazgo inicial es de resonancia, tienes que hacer una secuencia T2 de resonancia. Pero ahí va que con toda esta extensión, el cirujano nos dice, no, yo quiero conservar la mama. Claro, entonces es más challenging, ¿no? Es como más difícil todavía, ¿no? Bien, hacemos la secuencia T2 y efectivamente vemos ahí, aquí está, el tumor estaba por ahí y aquí está el hematomita residual y aquí está nuestro in situ. De hecho, la correlación sería el coronal, esto sería coronal prebiopsia y esto sería el coronal postbiopsia. Está muy pixelado porque nuestro coronal lo hacemos solo en el axial. Pero bueno, aquí yo veo que más o menos, ¿ves? Es pre y post. Esto es. Más o menos digo, vale, pues está a un tercio. Estoy a un tercio de la lesión. Entonces, ¿qué hay que hacer? Lo tengo que marcar por ecografía. Tengo que marcarle o ponerle el arpón, si queréis. O sea, entonces, pues bueno, más o menos calculé, vi las imágenes de resonancia y le puse, aquí estaba el clip, ahí está el hematoma, posbiopsia, y le puse caudal, recordáis que en el coronal está caudal al clip, más o menos le pongo el rol
Y, por supuesto, hay que hacer una correlación, o sea, uno no se puede quedar tranquilo de que efectivamente el cirujano se lo ha llevado todo. Porque, claro, lo fácil aquí sería mastectomía y adiós, pero no, el cirujano, y es lo que dice la doctora Kuhl, es cirugía guiada por resonancia, no radioguiada, guiada por resonancia y por radiólogo, ¿no? Entonces, bueno, esto es la pieza quirúrgica y aquí fijaos, tumor in situ, que no se veía en la mamografía, acordaos, y hematoma, y aquí el clip que como es de hidrogel, hay veces que es como un supositorio, migró un poco, ¿no? En cualquier caso, aquí un close-up, un poquito más esto. ¿Dónde está el in situ? Aquí está el in situ. Uno, solo cuando lonchea la pieza, ve el in situ. Y estamos hablando de una mamografía de alta calidad, ¿eh? Yo me fui otra vez con la tomo y no vi las micros. Esas micros solo se ven, pero en la resonancia sí que las ve, sí que ve el tumor. Es curiosísimo, ¿eh? Que siendo una cosa tan sutil, la resonancia la ve, aun siendo que tenemos una resolución espacial que tampoco es, a ver, pero lo ve. ¿Quién tiene mayor resolución espacial, la mamografía o la resonancia? La mamografía tiene una resolución espacial espectacular. Uno necesita una estación de mínimo 5 megapíxeles para ver una resonancia, una mamografía, y sin embargo con un PC normal puede ver las imágenes de resonancia. ¿Por qué? Porque la resolución, sin embargo, la información funcional que nos da la resonancia es infinitamente superior. Y este caso creo que lo deja bien claro. ¿De acuerdo? Yo creo que está claro. Conclusiones del caso. ¿La enfermedad extensa se puede tratar con cirugía conservadora? Sí, si uno marca bien y guía al patólogo, al cirujano. La mama grasa no es una contraindicación ni debe ser una contraindicación para la resonancia preoperatoria. La correlación radiopatológica es obviamente necesaria en los casos complejos. Aquí, pues bueno, guiamos al patólogo y aquí está, fijaos qué bonito, el infiltrante y el in situ aquí, como con esa sabanita, ¿no?, que se caía, que no ves ni de, vamos, es que no lo ves. ¿De acuerdo? Bien, tenemos tiempo para otro caso. Son casos de la vida diaria. Aquí tenemos otro caso donde efectivamente uno ya huele, dices, no sé aquí si va a haber o no va a haber, ¿no? Y efectivamente aquí había algo más. Pero claro, uno no sabe ni si va a ir para allá o va a ir para atrás o va a ir para el lado. Realmente, normalmente se distribuye siguiendo la dirección del lobulillo anatómico, ¿no? Fijaos aquí, ¿eh? No es una línea, ¿eh? Es un área de 3 centímetros extensa, que es la causa más frecuente de bordes afectos. Bueno, bordes afectos si los llegan a ver, porque muchas veces ya sabemos que los patólogos no ven todos los bordes, ellos van muestreando el borde. Pero lo que está claro es que si uno hace una cirugía conservadora aquí tan alegremente, dentro de unos años es altamente probable que este in situ que queda de la cara, ¿no? ¿Qué es esto? Enfermedad multifocal con componente intraductal, enfermedad unifocal con cambios fibroquísticos o enfermedad multicéntrica. La 1, muy bien. Qué aburrimiento, todo cambios. Son casos y casos de componente intraductal. Bueno, y comparamos y realmente es impresionante, es que no hay manera, o sea, es que uno no lo ve, ¿no? Por supuesto, la ecografía en este tipo de lesiones no. Hay veces que sí que lo ves, pero hay veces que no. Entonces, ¿qué hacemos? Pues lo de siempre, ¿no? Intentar, si uno no tiene reso, bueno, pues intentar con la reso de una manera artesanal, meterle un clip, ponerle un clip para guiar al cirujano. Esa es otra opción, es decir, uno se va acá y dice, bueno, le pongo un clip ahí y el cirujano, como normalmente ellos hacen cirugía, bueno, aquí tienes el problema de este foco, ojo, aquí tienes este foco. Como ellos hacen cirugía, algunos hacen cirugía del lobulillo, que es lo que tiene que ser,
de adelante a atrás, ¿no? Siguiendo el lobulillo anatómico, pues uno le puede poner aquí un clip y ya está. Entonces tampoco es... Bien, se biopsia y sale hiperplasia ductal atípica. Es lo que decíamos y lo que ha comentado Javier hoy. Esto es un espectro, es decir, y ayer lo comentábamos, en este caso hay que hacer reintervención. Pues claro que hay que quitarlo eso, porque la posibilidad de infraestimación es muy alta. Entonces, bueno, hay que quitarlo. ¿Qué es lo que se hace? Poner un clip para guiar la cirugía, radiografía intraoperatoria para asegurarnos de que el clip está en el sitio, correlacionar con el patólogo o todo lo anterior. Todo lo anterior, lógicamente, ¿no? Todo lo anterior. Y aquí está la pieza. Todo esto era después, aquí está la correlación entre una cosa y la otra, ¿no? Y se ve claramente, tanto en una técnica como en la otra, uno superpone, porque estaba cortado siguiendo el eje, y está claro que lógicamente había un in situ ahí escondido. Eso es de libro, vamos, está claro que había. Son bordes libres y, bueno, una enfermedad relativamente extensa. El doctor Tibor Todt considera que es extensa la multifocalidad cuando pasa de 4 centímetros. En este caso estaba en el límite. Cuando yo informo, normalmente digo lesión multifocal a tantos milímetros, ¿no? Y cuando pasa de 3 centímetros hablo de multifocalidad extensa, ¿de acuerdo? Otro caso, bueno, esto ya no sé cómo vamos de tiempo. El último caso, muy bien. Pues este es otro caso, lo mismo. Uno tampoco sospecha lo que va a pasar ahí, lo que va a haber ahí, ¿no? Y a uno aborda ya con miedo todo este tipo de cánceres inicialmente inocentes, porque al final resulta que lo que parece un tumor multifocal de 1,5 milímetros, pues bueno, pues tiene toda esta cola, ¿no? Que además no es que va en esta dirección, sino que va un poquito anterior. O sea, es que realmente es difícil a veces, ¿no? Este caso también es bonito porque tiene una correlación con la difusión, aunque está un poquito sacado pero bueno, sí que se ve muy bien el tumor, incluso no solo el tumor, sino la heterogeneidad del tumor tiene una correlación con la heterogeneidad de la difusión, es decir, esta zonita central que capta menos, aquí lo tienes igual, ¿no? Pero bueno, en cualquier caso, fijaos qué bonita la correlación entre una técnica y la otra, y aquí siguen habiendo píxeles sospechosos también, ¿no? A veces nos ayuda. Aquí está la pieza, cuando ya el patólogo nos trae para hacer la correlación y la podemos superponer, y realmente es bonito ver cómo hay una correlación entre una cosa y la otra, ¿no? Cómo lo que estábamos viendo en la resonancia tiene una correlación con la anatomía patológica. Aquí parece, podéis pensar, aquí unos bordes, no, aquí hubo una ampliación y se quitó. Porque de hecho, nosotros cuando vimos eso le dijimos al cirujano, amplía el borde areolar porque ahí te has quedado corto. ¿De acuerdo? Por eso es importante estar encima del patólogo y de decirle lo que estás, esto. Y ya con esto, bueno, tumoración, de hecho había componente infiltrante en esta imagen, no era solo in situ, sino que era componente infiltrante y por supuesto se confirma componente intraductal extenso. Bueno, pues muchísimas gracias a todos por vuestra atención.